Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Bueno, pues después de ese cumpleaños feliz por parte del Real Oviedo, con esos 99 añazos y rumbo al centenario, y además en qué momento, con todos esos cambios que se han producido esta semana, vamos ya con la información, con temas que ya no tienen que ver con el deporte, en un programa con contenido doble. Por una parte, comenzaremos hablando, bueno, pues de un problema tremendamente importante para familias en el Principado de Asturias, como son aquellas familias cuyo uno de sus miembros, por lo general, bueno, pues uno de los hijos padece autismo. Vamos a conocer más de cerca cuál es la problemática, cuáles son sus reclamaciones y más cuando se acerca la fecha del 2 de abril, que es el día de concienciación sobre el autismo. Y después haremos una pequeña pausa para la publicidad, y abriremos la mesa de debate, de análisis y de tertulia con tres temas y tres invitados, tres temas sobre la mesa que tendrán que ver con Asturias y también con la actualidad a nivel nacional. Esto es Una Noche Más y, como siempre, con la cabecera comenzamos. Bueno, decíamos hace tan solo un momento que el próximo día 2 de abril es el día de la concienciación sobre el autismo. Bueno, pues ¿qué es el autismo? Ya hemos hablado en alguna ocasión acerca de ello. Si ser padre y madre es quizás la asignatura más difícil a la que una persona se puede enfrentar a lo largo de su vida, una asignatura de la que te examinas prácticamente todos los días, bueno, pues ser padre o madre de un niño con autismo es redoblar aún la dificultad, sobre todo, no solo bueno, pues por esa enfermedad, sino por la incomprensión que muchas veces encuentran estas familias en su entorno más cercano, el que va desde vecinos hasta la cola del supermercado o algo tan simple como sentarse a tomar algo en una cafetería. Como se acerca esta fecha del 2 de abril, bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a tres invitadas que paso a presentarles. Comienzo por este lado, Noemí Zapico, que es la portavoz de la plataforma Autismo Astur. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Gracias, Noemí, por estar con nosotros. Por el otro lado, Ana Torrico, que es logopeda de Voces Especiales. ¿Qué tal? Buenas noches. Y junto a ella, Verónica Aguirre, que es vocal de la plataforma Autismo Astur. Hola, buenas noches. Bueno, el próximo 2 de abril, día de la concienciación sobre el autismo, pero, bueno, pues con la idea de que tenga mayor presencia y repercusión los actos, o una de las partes principales de los actos, se trasladan a una fecha más próxima, como va a ser el 29 del mes de marzo, coincidiendo que es sábado, creo, ¿no, Noemí? Sí, es un sábado. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en esa fecha y por qué? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones este año? Pregunto, Noemí, pueden contestar cualquiera de las tres, ¿eh? Comienzo por ella. Noemí. Pues mira, el 29 de marzo, por primera vez, nos vamos a juntar varias asociaciones y plataformas de personas que defienden los derechos de las personas con autismo. Correcto. Hemos decidido que sea de sábado, porque bueno, creemos que al ser un día no laborable, va a tener más repercusión y puede ir más gente para facilitarlo. A las 6:30 de la tarde, delante del Teatro Campo Amor, nos concentraremos. El ayuntamiento nos va a iluminar de azul tanto el Teatro Campo Amor como la fuente de la Plaza de la Cruz Roja. Y bueno, ahí leeremos un manifiesto conjunto de, espero que no se me olvide ninguna asociación, si no me lo recuerdo, Ana. ASPA, Asociación por los Derechos de Personas con Autismo, Plataforma Voces Especiales, Plataforma Autismo Astur, y luego se nos han unido también Initial Foundation y Ningún Niño Sin Cenar. La idea es dar visibilidad y concienciar sobre el trastorno del espectro de autismo y reclamar recursos que hoy en día no existen o están deficientemente atendidos por la Administración del Principado. Claro. Bueno, esa es la cita, lo recordaremos al final de la entrevista, ese sábado 29 a las 6:30, delante del Teatro Campo Amor, que se iluminará de azul en este caso. Bueno, vamos a ver, decía Noemí, reivindicaciones. ¿Por dónde pasan esas reivindicaciones? ¿Cuáles son las principales materias que hay sobre la mesa y que por ahora no se están atendiendo? Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, pues
por el tema de, bueno, de sanidad, de, bueno, que hay muchos niños que están yendo pues, al hospital, no, estamos viendo que no hay suficientes recursos porque los que trabajan allí no saben cómo podemos atender a estos niños, entonces los padres, por lo que estamos viendo, pues me incluyo, se está quejando de que, bueno, que debería de haber más recursos, ya que nos encontramos a veces esperando y estos niños en una sala de espera no pueden estar mucho rato. Entonces la gente está comentando de que, bueno, pues que nos vemos sin ayuda en ese sentido. Nos vemos sin ayuda en ese sentido. Hay que empezar a dar visibilidad a estos niños en todos los ámbitos. Hablo sanidad y en todos los ámbitos. No sé, es que me llama la atención porque supuestamente estamos en un país ya desarrollado en el cual hay carencias por todos los lados, en todos los ámbitos. Claro, carencias que quizás el resto de la población desconoce, pero que ustedes sufren muy de cerca, ¿no, Noemí? En el día a día, pues lo que habla ella, por ejemplo, en sanidad, debería haber un protocolo establecido. Creo que ahora lo hay en pediatría, pero debería haber un protocolo establecido de manera que cuando por urgencias, por ejemplo, entra una persona con autismo, se le dé prioridad. No estoy diciendo que pase por delante de un infarto, ni de un ictus, ni de una situación así, pero sí que no es de recibo que a una persona con autismo se la tenga esperando 3, 4 horas para hacer un análisis de sangre, un análisis de orina. Que eso puede conllevar que entren en crisis. Luego, tema de hospitalización. Cuando una persona con autismo entra en crisis y se la tiene que hospitalizar, debería de haber unidades específicas de autismo, con personal formado en autismo, y deberían ser hospitalizaciones más terapéuticas, no solamente el voy a probar una medicación, a ver si funciona esta otra, no, trabajar también el tema terapéutico. Eso por la parte de sanidad. Bueno, hay muchas más demandas en sanidad. Sí, si nos vamos al tema educativo también habría. Ana, estos chicos se expresan de una manera distinta, pero de una manera que muchas veces el resto no entendemos y eso les causa frustración, ¿verdad? Bueno, realmente cuando hablamos del espectro autista es porque realmente hay muchas condiciones. Se supone, ¿no? La gente piensa que no tienen emociones, que no tienen empatía. La teoría de la mente es algo en el que una persona, pues de alguna manera, intuye, comprende al otro. Hace lectura no solo del lenguaje, el tono de la voz, sino también de la expresión facial. Realmente ellos leen mejor que nadie la expresión facial, el tono de la voz, más que nadie. Son personas con una alta sensibilidad tan extrema que a veces no pueden expresarse. Y tienen una sensibilidad tan grande que perciben perfectamente quiénes tienen delante y quién les frustra. Entonces ellos, ante bueno, pues entornos que para ellos son insatisfactorios porque no les comprenden, hay más frustración. Entonces eso llevado al campo de que ir a un hospital, ya solo por las batas, el entorno, que a todos nos asusta, a ellos más todavía. Entonces eso se da en todos los ámbitos. Lo más penoso es que muchas veces pasa en el propio ámbito escolar. No solo a veces con profesorado que no conoce ciertas herramientas para acercarse a ellos y cómo calmar, sino a veces, bueno, por parte también de los compañeros, ¿no? Que niños, en muchas ocasiones, que no tienen herramientas para poder pues, definir o expresarse delante de ese niño que todo lo capta, él se frustra, se calla, pero porque no diga, él no piensa que no se está enterando de lo que sucede a su alrededor. Todo esto está poco desarrollado, poco trabajado, y esos niños, al final, lo que están expresando y su modo de comunicarse, en cada caso diferente, es a través de la frustración y a veces de la autolesión. Eso es una forma de comunicar, eso es hablar. Lo que tenemos que hacer es llegar a ese lenguaje para que poco a poco llegar a la calma. Yo te estoy entendiendo, yo acepto, puedo llegar a veces incluso a hacer lo mismo que ellos están haciendo y ellos se quedan sorprendidos. Uy, alguien que hace como yo, saben que algo pasa. Esto pasa por tener sensibilidad, ya te digo, la mitad de lo que ellos tienen, porque lo que pasa es que la tienen súper extrema. Entonces esto, a veces hay comorbidad con otros problemas, puede haber problemas cognitivos, de aprendizaje, dislexia,
TEL. Sí, O sí. sea, todo está muy en un espectro, no solo el espectro del autismo. De hecho, en los problemas del lenguaje, que se llaman TEL, a partir de los 6 años hablamos de TEL, trastorno específico del lenguaje, antiguamente se llamaba disfasia. Dentro de las etapas del lenguaje, bueno, la parte más completa, podríamos decir, un aspecto del lenguaje es los aspectos pragmáticos. Es cómo un hablante tiene la competencia de adaptar el lenguaje al entorno. Sí. Bueno, todos lo tenemos y lo vamos desarrollando. Ellos supuestamente esa fase no la tienen. Hablan literal, no comprenden el entorno y no saben ubicarlo. ¿Sabes? Cuando estás hablando con lo amigo no es lo mismo que si estás hablando delante de la televisión. Sí, Hay un sí. contexto que es no verbal, pero tú lo haces verbal. Entonces, en el TEL hay problemas pragmáticos y a veces se confunde con Asperger. Claro. Hay ahí una línea muy delgada entre el TEL, el Asperger y el espectro autista. Correcto. Entonces, bueno, todo esto es importante conocerlo y para mí el hecho de que en pediatría tengan un protocolo, igual que se tiene la hoja de la mini mental, Sí. para poder pasar, cuando hay problemas de Alzheimer o cognitivo, de memoria, tienen que haber un mini mental para el espectro autista y para los problemas de lenguaje y un mínimo de decir, bueno, tiene problemas de habla, este niño no pronuncia, o sea, vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque el cribado, si no lo hace el pediatra, nos pasan al colegio y si tenemos la suerte de que los profesores no tienen los recursos y dicen, espera, espera, los padres confían ¿en quién? ¿En quién van a confiar? En los profesionales. ¿Quién son? Pues son el pediatra y son los profesores. El padre, bueno, me dicen que espere. Cierta responsabilidad de los padres hay, sí, pero al final son los que más derecho tienen a no querer ver o que les cuesta ver. Entonces, la parte menos culpable en este caso, ¿no? Aunque también son la responsabilidad de actuar a tiempo y decir, yo voy a hacer caso, el caso que yo sea necesario, si no voy a consultar. ¿Dónde? Claro. Pues hay que intentar pedir cita a foniatría y que te miren un logopeda en un hospital. Y si no, por desgracia, hay muy pocos logopedas, como sabéis, porque en el colegio son profesores de educación y lenguaje, pues es hacer una consulta. Eso vale, como siempre lo digo, es que vale menos que hacerse las uñas, al fin y al cabo. Sí, Oye, pues sí. una consulta a tiempo, a todo Sí. el mundo le vendría bien. Pero bueno, en esa lucha estamos Voces Especiales, intentar, pues eso, también apoyar a las demás plataformas. Somos emergentes. Autismo Astur es una plataforma emergente que nace de estar en asociaciones durante mucho tiempo, Sí. lógicamente utilizando los recursos que había hasta la edad que convenía, pero una vez que pasan a ciertas etapas, deciden, oye, ¿ahora qué hago? No solo esa asociación está cubriendo, o necesito otra vertiente. Y lo que se pide son centros específicos pues, de autismo para mayores de 21. Precisamente ese tema, Noemí, ¿qué pasa después de los 21 años? Pues es una buena pregunta. ¿Qué pasa después de los 21 años? Porque actualmente en Asturias solo existe un centro específico de autismo que es el de Alansi, que tiene 12 plazas. 12 plazas, 12 para los datos actuales de escolarizaciones de autismo. A ver, cuando estamos hablando de CAIs específicos de autismo, estamos hablando de un autismo ya de nivel 2-3, ¿vale? El espectro del autismo es muy amplio. Sí. No todas las personas con autismo Sí. van a acabar en un CAI, ¿vale? Sí. Pero estamos hablando sobre todo de los alumnos que están escolarizados en educación especial. ¿Cuántos puede haber? Los últimos datos que había de Confederación Autismo España, que lo sacó en el 2022-2023, en Asturias había 275 alumnos escolarizados en colegios de educación especial. Esos alumnos, que hoy son niños o adolescentes, van a crecer y en algún momento van a tener 21 años. Sí. ¿Qué pasa a los 21 años? ¿A qué nos enfrentamos las familias? Pues o bien decides que tu hijo vaya a un centro no específico de autismo, que no va a tener la formación, los profesionales, para poder trabajar y atajar ese perfil o esas conductas de ese perfil de autismo, o bien decides dejarlo en tu casa. Lo llevas a un centro no específico, pues se van a dar malas situaciones, se van a dar situaciones de desregulación porque no saben trabajar con ellos, te van a estar llamando día sí, día también, o incluso te lo expulsan. Lo dejas en casa, le quitas toda la rutina que ha tenido hasta ahora esa persona. Hasta ahora ha ido a un centro en el que había profesionales que sabían trabajar con él, ha tenido su rutina y su estructura en el día a día. Dejas en casa, pierde esa parte, pierde la parte social y aparte las familias. 24 horas, 365 días. Entonces, ¿qué estamos demandando? Que se creen esos centros específicos de autismo para mayores de 21 años en Asturias. Creo que
no deberíamos de ser las familias. También es verdad que ellos tienen los datos. O sea, la administración, tanto en discapacidad como en dependencia, tiene los datos que no tenemos las familias tanto, acceso a ellos. Ellos sí tienen los datos del volumen de autismo. Creo que deben de darse cuenta a ellos. No deberíamos estar nosotros mendigando despacho a despacho ahí oye, tenéis que hacer esto. Por favor, estamos aquí, escuchadnos. Nos estáis dejando solos. Creo que es el momento de que lo hagan. Las familias se pueden ver se están viendo ya. Yo tiene 17 y ya me planteo ¿qué va a pasar cuando llegue a los 21? Claro, cuando son pequeñitos y tú estás en el colegio de educación especial, ves, a lo mejor el paso es duro, darlo, sí. ¿vale? Pero una vez que estás ahí ves que tiene los recursos necesarios, tiene los profesionales que saben entenderlo, y no eres muy consciente de esa realidad de qué va a pasar a los 21. Piensas que a los 21 va a haber lo mismo. Sí. Entonces te das cuenta, pues muchas veces por familias que te van abriendo los ojos y te van diciendo, no, a los 21 no. Mi caso, yo tengo un niño de 9 años y mi caso es que gracias a Noemí y gente que tiene niños mayores, estoy viendo de que tenemos que avanzar ya porque los niños crecen. Sí. O sea, más ellos que ya están casi a las puertas, Más cerca. más nosotros que no hay nada hecho, nada. Hasta ahora no se hizo prácticamente nada en ese sentido. Y estamos viendo las madres que los niños que tenemos niños pequeños de que, ojo, que arriba hay que hacer algo. Claro. Porque no hay nada. ¿Cuántos casos en Asturias? A ver, datos oficiales nosotros no tenemos. Ajá. Tenemos, yo te digo, de Confederación Autismo España, que el último dato que había de escolarizaciones en 2022-2023 eran 2.840 casos. 2022-2023, que a día de hoy, muchísimos más. La progresión yo creo que hoy va aumentando como un 17% de año a año. Eso solo escolarizaciones. Claro. Más la parte de los que todavía no han llegado a escolarización, Claro. la parte de los que ya han salido de escolarización. Es que el crecimiento del número de casos está incrementándose año a año. Y se sabe, o sea, las administraciones públicas tienen esos datos. No entendemos por qué no hacen algo. En Estados Unidos, 1 de cada 37 casos. ¿Por qué aumentan los casos, Ana? Mira, hay una parte genética importante. Sí. En los retrasos del lenguaje también lo hay. Hay veces que se hacen pruebas a nivel de electromagnéticas para detectar, ¿no? A través de si realmente hay algún tipo de lesión. Sí. A veces es imperceptible, no se percibe a ese nivel. Pero sí que, bueno, hay una relación, que hay la genética, pero realmente hay una parte que es la epigenética, Sí. que es el entorno y las condiciones de vida, de estrés, de vacunas, de contaminación. Bueno, que realmente pueden no se influir. sabe el porqué. Realmente no se sabe. Hay teorías o estudios, ¿vale? Pero el por qué no. Sí que es verdad que cuando hay un diagnóstico de autismo se nos hace una batería de pruebas, o se le hace al niño una batería de pruebas genéticas, como bien dice ella, se les hace el electroencefalograma, se hace una... Es que a veces Normalmente no a veces sale no sale nada. nada. En mi caso yo hice las En pruebas. el mío también. Mi cuñada está estudiando el autismo genética en Virgen del Rocío. Sí. Y se habla de situaciones bioquímicas, se habla de vacunas y de, bueno, pues ya te digo, hay cosas que a nivel molecular influyen en esa transmisión y bueno, pues cada vez hay más problemas también de lenguaje, no solo de autismo, realmente hay como una especie de desconexión del ser humano que está generando pues niños con ciertos problemas de aprendizaje. También el estilo de vida pues influye en todo ello, ¿no? En nuestro cuerpo, biología, no sé. Bueno, hablaban antes, Verónica, Noemí, de la importancia de los centros. Bueno, en Asturias, en Oviedo, está el centro de la Torres. ¿Qué pasa con ese centro de la Torres? Buena pregunta. ¿Ves? ¿Qué pasa con el centro de la Torres? Pero esa se la deberíamos hacer a la consejera Lidia Espina. ¿Qué pasa con la Torres? Años esperando un nuevo centro de educación especial. Años. Y esperando que se mantengan unas condiciones mínimas, que no estamos pidiendo lujos, que estamos pidiendo unas condiciones mínimas para nuestros hijos cuando acuden a ese centro.
A ver, que son alumnos con discapacidad o con diversidad funcional, pero no son menos que el resto de alumnos. La consejera, sí, muy buenas palabras, pero es que años se está demandando. Partida a partida salen los presupuestos de Principado, una partida para el Colegio de Educación Especial de Montecerrao. Pasa el año y esa partida no se ejecuta. Yo sigo preguntándome dónde va ese dinero. Entonces, no sé, ya, desde el AMPA del Colegio de Educación Especial de Latores se han empezado movilizaciones. El día 2 de abril a las 12 de la mañana, delante de la Junta General del Principado, también animamos a todo el mundo a que acuda, ¿vale?, a apoyar al AMPA en esa demanda, porque es un centro que se edificó allá por los años 70 para 80 alumnos. Hoy en día hay 200 alumnos escolarizados en ese centro. Con las mismas instalaciones de Con los las 80. mismas instalaciones de los años 80. Pero claro, un centro pensado para 80 alumnos y los profesores para esos pertinentes alumnos. 200 alumnos, lógicamente, llevan muchos más profesores, muchos más auxiliares. Lógico. Estructuralmente llevan años que el mantenimiento no lo están haciendo. Entonces, bueno. Mismamente tiene una piscina del colegio que, bueno, a base de pedir que se arreglaran, tuvo que hacerlo Lampa. O sea, hemos tenido que poner dinero para arreglar la piscina. Los padres. Y esa piscina es fundamental, fundamental. Tener esa piscina porque a los niños a nivel sensorial, a nivel motor, a nivel de todo, necesitan ese ejercicio y es muy bueno para ellos. En el cual, bueno, pues están diciendo que en el colegio nuevo no va a haber esa piscina y es lo que se está reclamando. Que se construye, que no nos quiten equipamiento del que tenemos. ¿Vale? La realidad es que fue la primera logopeda en esa primera promoción que hizo prácticas en Latores. Por supuesto, no había logopedas para poder hacerme esa formación porque ellos son profesores de audición y lenguaje. Es algo que reivindicamos, o sea, que haya también logopedas en los colegios. Y yo lo que veo, porque ahora justamente que se van a cursar ya las becas que son para fisioterapia, para terapia ocupacional, para logopedia privada, las hay. Hay algo muy oscuro en el sentido de que personas con pocos recursos, los propios orientadores, los centros, tanto directores como los propios profesores o profesores de audición y lenguaje, que al final esos niños que están asistiendo a esa terapéutica escolar tienen que firmar un papel de ese consentimiento. Los hay que no, porque a veces los cogen por la buena fe y no están dentro de lo que es una adaptación curricular, los cogen en grupos. Entonces yo lo que he observado es que hay muy poca información a niños que tendrían acceso a esas becas porque se necesitan una serie de requisitos que no conocen y nadie se los explica. ¿Qué pasa? Que yo, al final, ser una logopeda luego también privada, porque es la única opción. Y os de decir que si el Colegio de Latores lleva todos esos años, los mismos que yo he hecho de prácticas, o sea, el Colegio de Logopedia se ha creado después de 27 años que llevo trabajando. O sea, que aquí las cosas van muy lento y a veces, lógicamente, a veces no nos toca a nuestros propios hijos. ¿Qué he visto en estos 30 años? Pues he visto que los recursos han cambiado para menor. Es decir, antiguamente un niño sordo tenía 4 horas a la semana de AL y otras 4 horas de PT. Y ahora muchos tienen 2. O nada. Y claro, pues eso nos informa, los cogen en grupo, pero tienen que hacer un protocolo. Ese protocolo es ir a sanidad, ir a hacer la discapacidad. Se puede tener discapacidad, lógicamente, por autismo. Estamos luchando desde Voces Especiales y me imagino que también la plataforma de Autismo Astur. O sea, tenemos niños que tienen autismo, grado 2, y que no les dan discapacidad, le dan un mínimo que no cubre. Y eso no es justo. Entonces, claro, tenemos que intervenir desde fuera con informes médicos, clínicos, en este caso terapéuticos, y de un logopeda, de un psicólogo, de un neuropediatra, para poder avalar de que esa persona... Y estamos rebatiendo, estamos llevando a conseguir becas que se denegaron. Ese tipo de situaciones son las que tenemos que luchar. Y los padres son fundamentales. Comprendo. Antes de finalizar, Noemí y Verónica, que son madres de 2 niños con autismo. Vamos a ver, sobre todo reclamar también
además de las instituciones, ¿no? Que muchas veces gastan el dinero y como estamos en horario nocturno se puede ir en pijadas, vale, pues, y no en cosas necesarias. Bien, reclamar al resto de la población lo que decíamos al inicio, ¿no? Desde la terraza de una cafetería hasta la cola del supermercado, un poquito de empatía, un poquito de antes de criticar, poder valorar, ¿no? Porque es algo con lo que se enfrentan todos los días, me imagino, ¿no? Claro, a ver, son situaciones difíciles porque cuando no tienes en el entorno una persona con este problema, nuestros niños pues pasan por perretas, tirarse al suelo, chillar, pegar. Entonces nos estamos viendo de que nos juzgan, ese niño está malcriado, ese niño... No, hay que tener un poco de empatía. Y en esta sociedad somos muy poco empáticos. Hablo de niños con TEA, de una persona que va en silla de ruedas, de una persona en general, una persona con discapacidad. Incluso, aunque no tengas discapacidad, no se puede juzgar a una persona por lo que estás viendo, porque no sabes el problema realmente que hay. Creo que se debería ser más solidario, y no estamos siendo solidarios, tener empatía, intentar ayudarnos nosotros, que al final somos todos humanos. Y hoy me tocó a mí, pero es que mañana te puede tocar a ti. O a ti, o a ti, o a cualquiera. Entonces, creo que tenemos un problema también de empatía sobre los humanos. Nos acabamos pisando unos a otros. Entonces, creo que eso debería de hacerse pues, en los colegios, intentar... Porque, a ver, yo tengo un niño mayor que está dando diversas asignaturas, pero la asignatura de empatía, de humanidad, de saber estar, de no te rías de él porque no lo hay. No lo hay. Entonces, al final, ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos educando? Estamos educando poca empatía. Estamos educando de pisarnos. Estamos educando de que en la sociedad hay diversa gente con discapacidad. Entonces, deberíamos de ir un poco en ese sentido, ayudarnos y ser tolerantes. Correcto, totalmente de acuerdo. Noemí, recordar fechas, horas, día del 29 de marzo, sábado. Sábado 29 de marzo, 6:30 de la tarde, delante del Teatro Campamor. Ahí estaremos, ¿vale? Con nuestro manifiesto. Y un lema muy... Nuestro lema... distintos cerebros, mismos corazones, que tenemos una canción también. Tenemos una canción también, eso era una pequeña sorpresa, pero bueno. Bien. Día Pues 29, día 2 de abril, 12 de la mañana, delante de la Junta General del Principado. Más empatía y sobre todo también eso, más formación también para los padres, más ayuda emocional para los padres, que al final son los que tienen que tirar y bregar por esto. Y bueno, pues más comprensión y sobre todo que la base de todo es la comunicación, utilizar y aprender el lenguaje autista. Sin duda, pues muchísimas gracias a las tres. Verónica Aguirre, vocal de Autismo Astur. Muchísimas gracias. Ana Torrico, logopeda de Voces Especiales. Gracias. Y Noemí Zapico, portavoz de Autismo Astur. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, esta Juan. noche. A las tres. Nosotros ahora, decían ellas, bueno, pues que se escuchen esas voces, ¿no? Porque es tremendamente necesario. No son ciudadanos de segunda. En este caso, tienen los mismos derechos que el resto de los españoles. No hay ciudadanos, o no debería haber ciudadanos de segunda. Bueno, nos vamos muy rápidamente a darnos una vuelta por los escaparates y a la vuelta estaremos ya en la mesa de debate, de análisis y de tertulia con tres invitados y a priori tres temas para tratar en profundidad. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora mismo. Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos y lo hacemos ya abriendo la mesa de debate, de análisis y de tertulia con tres invitados a los que agradecemos su presencia esta noche para hablar a priori de tres temas. Vamos primero, como siempre, con las personas y después con los asuntos. Vamos a presentarles. Por este lado, Francisco Larrea, que es abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Por el otro lado, José Antonio Sáenz de Santa María, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros. Y Nada. junto a él,
Abel Fernández, que es decano del Colegio de Economistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar? Bueno, pues vamos a tratar un tema que ustedes seguro que ya conocen porque viene reflejado tanto en la prensa regional como también en la nacional. Así lo reflejaba el diario El Mundo, y es que parece ser que Asturias se queda con el IRPF más alto de todas las comunidades autónomas españolas, después, bueno, de ese reparto que ha habido de aquella manera. Después hablaremos del presidente del Gobierno, que dice que se va a subir el gasto en defensa, pero sin tocar el gasto social. Les vamos a preguntar a nuestros invitados si esto es posible, si se puede soplar y sorber al mismo tiempo, si hay dinero para todo o cómo se puede hacer esto. Y también les preguntaremos por un tema que preocupa y ocupa a muchos hogares, sobre todo a aquellos que tienen niños en edad escolar. Hubo una época en la que, bueno, pues saberse la lección era un ejercicio memorístico, después aquello se denostó porque la memoria no estaba, al parecer, para eso, y llegaron las pantallas por todas partes, pizarras digitales, tablets, todo dispositivo que fuera pantalla era magnífico, maravilloso. Ahora parece que no, ahora ya no lo son y hay que volver un poco a lo de atrás. Bueno, pues tiene, como todo en este mundo, partidarios y detractores. Les preguntaremos también qué les parece esto. Y comenzamos, cómo no, con lo del IRPF. Vamos a ver, aprovecho la presencia de un economista para comenzar precisamente por él. Abel, abro fuego o juego con usted. ¿Qué le parece esto? Bueno, pues no sé, habría que preguntárselo al presidente de nuestra comunidad autónoma, porque ahora va a tener cierta dificultad en dar algún tipo de argumento con cierta coherencia, cuando hablaba del dumping de Madrid. Sí. Y ahora resulta que una comunidad autónoma que solicitó o pidió reducir su deuda se le concede y además baja impuestos. Sí. Con lo cual realmente durante años venimos criticando que ciertas comunidades autónomas hicieran esto y ahora nos vemos en esta tesitura, ¿no? Con lo cual va a ser un poco complicado pues dar unos razonamientos medianamente coherentes en cuanto a esta solución. Pues sí, efectivamente, Asturias se queda con el tipo marginal por mínimo más alto de todas las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que van a ser los contribuyentes, los ciudadanos asturianos, los que más vayan a tributar en esta franja, una franja entre los 25.000, 30.000, 40.000 euros, que la mayoría de las retribuciones en torno a esas cantidades están. ¿Es donde se mueven? Pues es realmente lo que nos va a hacer tributar y pagar. Bueno, nosotros tenemos la famosa vía fiscal asturiana, que nos hace que nos movamos ahí, ¿no? Es decir, no deflactamos la tarifa, no reducimos los tramos como están haciendo la mayoría de las comunidades y nos vemos inmersos en pues tener que soportar pues esos tipos. Bien es cierto, por otra parte, que el Principado lo que hace es introducir una serie de bonificaciones fiscales muy numerosas, 33 en el impuesto sobre la renta, para, digamos, mitigar un poco estos tipos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que ese número de bonificaciones, de deducciones fiscales, si bien es cierto que es un gran número, pero en cuanto a la respuesta al ciudadano es muy, muy escasa. Es decir, los requisitos que se deben de cumplir son bastante limitados para el conjunto de la sociedad. Para que afecte a muchos, ¿no? O para que beneficie a muchos. Efectivamente. En este caso. Van dirigidos fundamentalmente a jóvenes menores de 35 años y sobre todo en municipios en riesgo de despoblación. Es un poco, esa es la idea, ¿no? Con lo cual, sí, en gran número de deducciones, pocos contribuyentes los que ven afectados. Por poner un claro ejemplo. Para este año se introdujo una deducción en el impuesto sobre la renta hasta 1.000 euros para aquellos descendientes en el que uno de los progenitores haya fallecido en un accidente laboral.
Vamos a ver. Que se puedan acoger, afortunadamente, Sí, sí, afortunadamente, sí. que se puedan acoger a esta deducción 7, 8, 12. En fin, vamos a ser un poco serios. Puedo legislar, puedo hacer cosas maravillosas, pero vamos a ver el resultado final, ¿no? Y el resultado final vemos que realmente pues, es muy escaso en ese sentido. Correcto. ¿El resto a rascarse el bolsillo? Pues más o menos sí. Correcto. Es lo que nos queda. Vamos a ver, José Antonio, Francisco, ¿qué les parece este tema? Bueno, pues a mí... No, yo decía, no, simplemente. Era El experto es por ir a jugar al mus que acabe, hacia la derecha, el ¿no? experto es saber, pero lógicamente no es agradable verse en un ranking los primeros en tema impositivo, sobre todo, para mí, sobre todo, es porque afecta a las clases, a las rentas, digamos, medias bajas. Porque si fuera a las rentas altas, pues bueno, la progresividad de todo impuesto. Yo lo leía y tenía ciertas dudas, porque, claro, es el tipo mínimo aplicable sobre bases liquidables, de 12.000 y pico. Bien. Hay otro tema que claro, una cosa es la base liquidable y otra es que hasta si no haya cambiado 22.000 euros no estás exento de hacer la declaración de la renta. Con ciertas matizaciones. Sí. Hombre, si tienes dos pagadores, si eres profesional y ganas 5.000, lo haces. Y luego lo que decías tú, claro, Barbón, a ver cómo lo justifica, porque él habla mucho de la vía fiscal asturiana y él, entre comillas, inventa una serie de deducciones, ojo, que son deducciones no sobre la base liquidable, son sobre la cuota, que joder, una deducción sobre la cuota, entre comillas, manca. No es lo mismo, te quito 3.000 euros o 2.000 de la base liquidable que te quito 2.000 de la cuota. Y en el fondo es, porque lo mismo me da estar ahora los primeros, porque ayer estábamos los segundos, mañana sube tal. A mí que me interesa estar... Hombre, el primero suena más que los segundos, los terceros. A mí lo que me fastidia es que tengamos esos porcentajes, sobre todo, sinceramente, sobre rentas bajas y medias, porque si fuera tal. Y habrá expertos que hagan sus números. En la práctica, ¿esto cuánto supone de más? Si lo quito, en vez de al 10, creo que está al 11, lo pongo al 9, al 8, significa que recaudé 3 millones, 2 millones, 5 millones, pues bueno, harán sus números, pero volvemos a lo mismo. La imagen a nivel nacional y a nivel asturiano es fatal, cruje. Allá ellos, en el fondo. Lógico. Voy con José Antonio. Yo, vamos, en primer lugar, yo soy un gran defensor de los impuestos. Y yo. De los impuestos Por supuesto. justos. Claro. Justos, Progresivos, no confiscatorios. Exactamente. Que es lo que dice la Yo creo que en eso coincidimos todos. Progresivos y no... Que eso es lo que dice la Constitución. Pero claro, bueno, independientemente de que estemos, a nadie le gusta estar el primero de un ranking, sobre todo si es de feos. Si es para ser guapo, pues Adelante. mejor. Bueno, estamos en un ranking de ser el más feo de la fiesta, ¿vale? El hecho de que tengamos unos impuestos ligeramente más altos que los de los otros, porque tampoco es que las diferencias sean tan grandes en general, implica, por otro lado, que en esta comunidad hay menos deuda que en otras. Que eso también hay que decirlo, es decir, hay menos deuda, menos gastos de interés, bien. Pero claro, es que luego viene el gobierno de la nación y le quita deuda al que más incumple el tema de la deuda. Oiga, es que si a nosotros nos quitan la deuda, como se la quitan a los catalanes, pues a lo mejor sí podemos bajar los impuestos, nos quedamos sin deuda. A nosotros solo nos quitan 1.500 millones, 1.400, y nos quedamos con otros 3.000 de deuda, por ahí, ¿no? El número exacto. Pero claro, yo lo que no entiendo es que paguemos impuestos, que no tengamos deuda excesiva, y que luego venga alguien y diga, bueno, pues a este que tiene una deuda de 70.000 millones le voy a quitar 15.000 y a ti te voy a quitar 1.500. ¿Pero por qué? Esa es la parte que yo no entiendo de todo este tema, ¿no? Es fácil de entender. Sí, bueno, a ver, es una forma de hablar. O sea, lo entiendo perfectamente, pero quiero decir que no es... bueno, oye,
justifícame esto, Adrián. A ver, tienes el impuesto más alto, lógicamente tienes menos deuda, y en lugar de decir, oye, quítame más deuda, porque resulta que, fíjate tú, pues resulta que nos quedamos con el impuesto más alto y con una deuda que no se corresponde a nuestro nivel de esfuerzo como personas físicas. No sé si me estoy explicando. Sí. La verdad es que tiene una papeleta para explicar todo esto. Muy difícil. Muy difícil de explicar. Pues claro, dice, oiga... Y luego, claro, evidentemente tendríamos que entrar a discutir en qué se gasta todo esto. Ya, vamos, claro. porque es que estamos aquí con el Leonaviego y el Bable en esas escuelas. Y claro, pues chico, oye, perdona, Es que, son 50 millones de euros. José Antonio, en este tema es Por como favor. un poco como la pena de banquillo cuando sale alguien imputado, pues esto sale en la prensa, como dices, nacional y autonómica, es como una pena publicitaria de decir, joder, los asturianos. Fíjate. Toca mucho. Está ahí a tope, sí. Iba a decir el corazón, ¿no? Claro, la pues, cartera. la cartera, La cartera. Hay toca, que gastar en el Leonaviego. Hay Cuando- que gastar en el Leonaviego. No, pero es que pero es que sale. Bueno, yo otras no sé, pero pero a mí me llega al corazón el Leonaviego. el pagar impuestos, sobre todo en Asturias, y lo sabemos muchísimo mejor a ver, tiene creo que 4 o 5 impuestos propios. El más famoso, el más que nos va a coger a nosotros, es el famoso canon de saneamiento, el antiguo canon de saneamiento, que va a subir una bestialidad. Ese es propio, ese sí que es mío al 100%. Y luego, el tema impositivo, tanto el IRPF como los propios, y luego hay una serie de ellos que siempre están en boca de mucha gente, que sale cada X tiempo. Por ejemplo, el impuesto de sucesión. Sucesiones, sí, era lo que iba a preguntar ahora. sí. Cada poco, ¡blum! Oye, Madrid, el cero tal, Asturias tal, no sé qué tal. Y claro, hay que ser también un poquitín prácticos y analizar cuánto supone realmente ese tipo, si merece la pena esa publicidad tan nefasta para recaudar. Poco. 114, 108 millones. Exacto, merece la Bueno, pena. vamos a ver. El impuesto sobre sucesiones, que es tan manido, Sí. y tanto, pero que y es tanto se injusto. utiliza. Sí, también entramos en ese debate. injusto, ¿sí? claro. Bueno, Igual que el impuesto sobre donaciones. Bueno, el impuesto sobre sucesiones en Asturias, que es año tras año. Sí. Y nosotros desde el Consejo General, a través del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, bueno, pues hacemos todos los años ese estudio, esa comparativa entre todas las comunidades autónomas de los impuestos, ¿no? Bueno, y salimos retratados siempre mal. Sí. Mal o muy Sí. mal. Mal o Siempre muy mal, estamos en las zonas altas de toda la tributación. Y en el impuesto sobre sucesiones somos los campeones. Pero somos los campeones, pero además con una ventaja, pero larga, ¿no? Y siempre hay un ejemplo, ¿no? Que siempre lo ponemos, que es el de que se hereda unos bienes por 800.000 euros y lo que tributan en Asturias, ¿no? Que son 103.000 euros, cuando en el resto de las comunidades, sobre todo si hacemos un análisis o lo comparamos con las comunidades autónomas de nuestro entorno, son, bueno, irrisorias la comparación. Pero si vamos al impuesto sobre donaciones, es peor. todavía la diferencia es mayor. El impuesto sobre donaciones, con esa misma cuantía de un padre a un hijo, 800.000 euros, una cantidad muy importante. En Asturias, 181.000 euros. Pero en Cantabria, que la tenemos al lado, 0 euros. En Galicia, 56.000. Y en Castilla y León, 2.000. Igual que en Madrid, etcétera, etcétera. Quiero decir que somos los campeones de los campeones. Pero luego, si seguimos todavía, y entrando ya en materia un poco que a día de hoy se está suscitando bastante, y perdonadme, estoy hablando No. pero en esta cuestión sí es importante destacarlo al menos. En el impuesto sobre donaciones, con el tema de la vivienda. El tema de vivienda es un tema pues, realmente que preocupa mucho, ¿no? Es una de las cuestiones que más nos está preocupando a la sociedad en general, con las encuestas así lo dicen. Bien, ¿qué sucede? Pues bueno, se incrementó bastante las donaciones de ascendientes a sus descendientes, o sea, de padres a hijos o de abuelos. Tal. ¿Por qué? Porque, bueno, el mercado de la vivienda es la que es
tiene un precio alto, las previsiones son que se mantenga o incluso que siga subiendo, pero al mismo tiempo estamos en un periodo en que los tipos impositivos respecto a los préstamos para adquisición de viviendas se están reduciendo. Y nos encontramos con un problema, que es un problema de disponer de una cantidad para poder dar esa entrada que muchas veces la gente joven no tiene. Bueno, pues entonces esa figura de esa donación pues puede venir muy bien, ¿no? Sí, lógico. Bueno, pues muchas comunidades autónomas, viendo estas circunstancias, dicen, bueno, pues efectivamente vamos a que esos fondos con destino a la adquisición de viviendas por esta gente joven se canalice a través de donaciones y que a su vez lo que se pueda hacer es que esa tributación sea pequeña, por decir. Bien. Pues mire por dónde nosotros tenemos en España 10 comunidades autónomas que sí contemplan esta cuestión de donaciones. Y Asturias está entre ellas, ¿vale? Y todos legislan sobre unas cuantías, unas reducciones del 95, del 99, incluso del 100, y por unas bases pues de 120.000, 150.000, 200.000 o 60.000, como es el caso de Asturias. Pero de esas 10 que legislan y reducen los tipos cuando el destino es para adquisición de vivienda, esas viviendas, en 9 de ellas, son libres. Es decir, no te ponen un requisito, como es Asturias, que tiene que ser vivienda protegida. ¿Qué significa esto? Pues significa que muchos de los que tendrían acceso quedan restringidos, porque ¿qué número de viviendas protegidas tenemos en el mercado? Escasísimo. Muy poco. Con lo cual, ¿a qué tenemos derecho? Y a todo esto ponemos una base de 60.000 euros. Con un 2%, el ahorro es de 1.140 euros, creo recordar. Para que también lo tengamos en cuenta. Yo por deformación profesional, yo voy mucho a la práctica. Y en el tema de sucesiones. Caso real, práctico, de hace unos días. Señora fallece, deja 2 hijos. Deja un piso y una segunda vivienda, más una cantidad en cuenta corriente. Bien, se valora a efectos del impuesto. Y entre el piso... Perdón, dijiste, Francisco, 2 pisos. Un piso y una segunda vivienda, de acuerdo. Vale, se valora, porque ahora antes eran por unos coeficientes y tal, ahora es la referencia catastral, bueno, sale unos 300 y pico mil euros. No llega, con la cantidad tal, 300.000. Bien, 2 hijos. Impuesto de sucesiones, 0. Pero hay amigos, digo, 0, Asturias, bueno, 300.000, 300, porque cada heredero en línea recta, no, 300.000, o sea, 600.000, o sea, bien, lo que pasa, no llega a 300.000, ¿vale? Oye, ¿de qué se quejan? Pero, y pasa desapercibido, llega la plusvalía. Y un piso, 3.600 euros, el otro piso, 800 pico euros, o sea, 4.000 y pico. A eso, ojo, quitando notario y registro y tal. O sea, que cuando dicen es que el impuesto de sucesión, es que 10.000 euros. Al final, cero impuesto de sucesión. Hombre, si ganas más. Sobre todo, es más de 600.000 y lo que penaliza, porque otro caso que tuve hace años es cuando ya es líneas colaterales. Ahí te clavan, más o menos. Por este mismo concepto, unos 300, 400.000, y por ejemplo, 2 sobrinos saldrían unos 40 y tantos, 50.000 euros cada uno. Aparte de plusvalías, cada uno. Eso es terrible. Y luego, que te digo, que pasa muy desapercibido, para mí es un tema muy sangrante, el tema plusvalía. Que pasa ahí como de refilón. Yo que no soy especialista como vosotros en estos temas, sí tengo crucificados hay 2 impuestos que yo tengo crucificados. Yo tengo uno. Bueno, este es uno, el de sucesiones. Pero vamos a ver, yo me compro una casa. Mi padre compra una casa. Yo te digo, yo tengo plusvalía y sobre todo IBI.
Y mi padre se compra una casa. Durante toda su vida, vida de vivir, Sí. todos los años paga, incluye una cantidad en su impuesto de la renta por la correcto. casa, ¿sí o no? Sí. Si Después- es vivienda habitual, no. No, sí, No, bueno, ya no. Sacamos la vivienda habitual y la casa de la playa, pues bueno, la compra y entonces todos los años tiene que declarar 1.500, 2.000, Sí, 5.000 sí. o que sea. No Dotación lo de sé. renta, sí. Vale, y eso entra en su IRPF. O sea, que Sí, bueno, sí, por sí, la sí, casa sí. igual paga 300 euros al año, 500, lo que sea. Durante 30 años paga 500 euros al año, o sea que son 15.000 euros, ¿no? O sea, vale, y luego tiene la desgracia de morirse, bueno, paga el IBI también, ¿no? Correcto. Todos los años, 1.000 euros, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Sí. O sea que al final tú, que has comprado una casa, mi padre ha comprado una casa, y cuando se muere lleva pagados por esa casa pues 40.000 euros. Sí. Por poner algo. Si encima si le pones a precios de mercado del día, pues ponle 100.000, ¿no? A precios de hoy, porque lo compró hace 30 sí, años. sí. Financieramente, Y sí. dices, "Oiga, y yo que la heredo, ¿por qué coño tengo que volver a pagar por lo que ya pagó mi padre, pongamos 10, 15, la plusvalía, lo que sea"? José Antonio, porque hay una transmisión. Bueno, ya sí, pero vamos a ver, sí, pero Porque si yo hay ya te una digo, transmisión. si no te niego que haya que hacerlo porque es legal. La pero- herencia, pero me par- que pero ya fíjate, hasta sí, los romanos ya pero legislaban sobre ponte ella, en y abogado. hasta la URSS Ponte, de los ponte en tiempos Cicero. más Tú eres duros, Cicero, que era en la más URSS, filósofo del derecho que en otra la cosa. URSS figuraba Sí, sí. la herencia. En los años 50 en la URSS en Moscú podías heredar. Sí, o sea, sí, que sí, tal, pero estamos de acuerdo, pero- Entonces, hay una transmisión. Pero lo que tú dices, por ejemplo, el IBI es la mera tenencia. La mera tenencia de un bien básico, esencial, constitucionalmente. Porque ese no te hablando. lo quitan de la primera vivienda. ¿Eh? El IBI, digo. No, no, por no, eso no, te no. digo, ese es sangrante y ese que es mera Sí, pero yo lo que voy, tenencia, ¿eh? si yo no digo que no sea así, que no sea legal, lo que voy es a la justicia del asunto, que me tiene frito. El otro, voy a decirlo también, hay un impuesto que veo todos los meses, que es el de la factura eléctrica, donde Bueno, pone sí. no sé qué, impuesto eléctrico, Sí. suman todo y luego dice IVA, incluido el impuesto eléctrico. Pero, o sea que me están cobrando... Impuesto sobre impuesto. Me están cobrando Claro. el 7%, el 8% de no sé qué, y luego el Porque, ¿sabes 25% cuál es? del 7% de no sé qué. Pero José Antonio lo ¿Verdad? sabrá mejor a ver. No, no, en sí, el sí. tema de factura, Sí, sí. es ¿Eso que, sí o no? es A ver, que no te meten yo le el tengo una no, rabia al impuesto no te eléctrico. meten impuesto sobre consumo, Sí, sí. sino que te meten también impuesto sobre la potencia contratada. Con la potencia instalada. Tú tienes Correcto. una potencia, Sí, sí. 10, que es una Sí, sí. burrada. Sí, Aquí está, sí, 10. Sí, sí. Llevo un mes con esto apagado. Sí. Cataclón. Da igual. Bueno, claro, sí, pero da eso es igual. por la seguridad del Cataclón. suministro. Sí, pero O sea, sí. porque dicen, bueno, consumo, ¿vale? Yo Sí, un consumo pero eso te acepto está- sí. a lo mejor el impuesto. Pero eso lo que te garantiza cierro, es que claro. cuando tú llegas del viaje y llegas a la luz se enciende. Eso es lo Sí, que sí, ese sí, es sí, el- sí, sí, se sí. llama Sí, seguridad sí, del sí, suministro. Claro, sí, sí. Así Pero es, luego sí. vengo yo y te digo, el 7% de impuesto eléctrico, no sé si es el 7 o el 8, lo que sea. Y luego ya, una vez que sé que tú tienes que pagar 100 más 7 del impuesto eléctrico, vengo detrás y te digo, y ahora me das el 21% de 107. Y dices, oiga, pero ¿por qué Sí, lo tengo sé. que pagar el IVA de un impuesto? Sí, sí, es verdad. Traslado la pregunta, hago mía la pregunta que hacía Francisco. ¿Merece la pena al gobierno regional que le puedan titular Asturias infierno fiscal? No. Yo creo que no. de De ninguna manera. De ninguna manera. Bajo Claro, ningún concepto. claro. Una comunidad autónoma donde la actividad económica es la que es, Sí. me refiero a Sí, que sí. es baja, Sí. baja productividad, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí, sí. Mucho jubilado. Exactamente. El hecho de tener este titular pues nos perjudica, pero bastante. Eso Y es sobre evidente. todo, siendo Asturias, con los antecedentes históricos, obreros, laborales de Asturias, que penaliza las rentas bajas y medias. Porque hoy somos líderes en penalizar las rentas. De los más sabeos. Exacto, suntuosas, lujosas. Estamos a nivel Suecia, al 60. Pues bueno, pues somos una comunidad, digamos, Ya. históricamente como somos y tal, pero ofende muchísimo a Asturias, digamos, obrera, que las rentas bajas medias salgamos en la prensa, y a nivel nacional, Sí, sí, además. sí. lo mismo que Es que está.
Lo mismo que Madrid sale diciendo el paraíso fiscal, Claro. además lo dice todo el mundo, es un paraíso fiscal. Claro. No sé qué, todas las empresas van a Madrid, no voy a ir a Barcelona, porque Barcelona también está... Llévalo de ellos, sí. Tienen lo Y de entonces van todos para Madrid, porque claro, pero es que ahí se genera trabajo, empleo. Yo no me creo la curva del AFER, pero bueno. Pero, por ejemplo, Cataluña sí, parece que giraron un poco, ¿no? Están intentando porque se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Y aquí, para 4 industrias que vienen, que cualquier día se marchen, cualquier día debatiremos aquí la marcha de Barcelona, me temo, tal como están las cosas, y bueno, claro, no puede ser, porque claro, es que además te dicen, oye, me pongo en el polígono no sé qué, al lado del Hospital de León, y tengo el mismo acceso al puerto para llevar mis productos fuera de España, como dice Nacho Arango, el director del Foro Jovellanos. Asturias limita con Europa la mar por medio, o sea que tú de aquí puedes instalar una fábrica y llevarlo a Rusia o a Hamburgo, pero claro, la puedo instalar en León, pues es una hora José Antonio, de los temas y pueblos fronterizos son sangrantes. Lo que decimos, el puesto de sucesiones, vivo en Busto, plas, paso el puente, Junquera, cero. Claro, y aquí a veces... O sea, tú por estar ahí sentado, cero. Yo por estar aquí, el 10%. Yo paso el puente todo el verano para ir a comprar a Ribadeo, que el precio del supermercado pues es un 20% inferior a los mismos supermercados en Tapia de Casariego o en Navia. Un 20%. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero lo cierto es que la vida en Galicia es un 20% más barata que en Asturias. Que en Asturias. Abel, para cerrar este tema, ¿no hay más solución que pagar? Claro, eso no es una solución. Somos residentes, no pagar es un delito, no en pagar es un la comunidad autónoma y no queda otra. Bueno, pues es que es así. No queda otra, Lo que sí me gustaría decir también es que a veces cuando estamos hablando de deslocalizar a las personas por el impuesto sobre sucesiones o las empresas, las sociedades, dicen, bueno, oye, es que el impuesto sobre sociedades es el mismo el de Madrid que en Asturias, y es cierto. Es nivel cierto. nacional. Pero, hay otros peros. Esas empresas tienen directivos, tienen personal, y eso también incide, y eso hay que mirarlo. Y a veces no se contemplan estas cuestiones. Es decir, que hay que mirar un poco, tener un poco la vista larga en ese sentido, cuando salieron las grandes empresas catalanas por el tema del proceso, que muchas el domicilio social lo trasladaron a Madrid, a Alicante, tal, era más que nada sobre todo yo creo que eran las empresas en el que el ciudadano podía decidir hacer algo. O sea, por ejemplo, Ferrovial decide no marchar, pues yo no puedo hacer nada. Ojo, el Banco X, si no marcha, voy al día siguiente y me dice, cierro cuenta, deme esto, deme tal. Vale. ¿Qué pasaba? Que dicen, no, por el impuesto de sociedades. No, el impuesto de sociedades es a nivel estatal. Estés donde estés. Qué duda cabe que la sede grande va a pagar un IBI más grande. Los directivos y todo ese tal van a estar allí. Va a generar más empleo, más consumo, más riqueza esa zona. Pero no por el impuesto en sí de sociedades. Un caso práctico. En los años 2009, 10 y 11 se estaba construyendo el tramo de autovía de Tapia a Navia, Navia-Tapia. Bueno, todos los trabajadores, directivos, etcétera, de las empresas que estaban implicadas, vivían en Ribadeo. Vivían en Ribadeo. Dicen, oiga, pero está más lejos Ribadeo que Navia o que Tapia. Claro, por estas razones, porque pues hasta la cerveza, el impuesto, el IBI de la casa, que te dirán, no sé lo que sea, ya te digo, que hay una diferencia del 20% solo con cruzar. Y como residente. Como contribuyente en esa comunidad autónoma, pues también. Pues ala, me voy a Ribadeo, que estoy a 10 kilómetros de la obra y Navia está a 8. Qué curioso. Bueno, pues nada, toca pagar, toca rascarse el bolsillo, si bien siempre habrá alguno que diga, bueno, muy bien, pago, pero el papel que tengo que rellenar me viene en asturiano, y en su defecto en naviego. Y eso ya es una satisfacción. Eso es una tremenda satisfacción. Que el papel de pagar te venga en ese idioma y dices, y mira, y puedo pagar en asturiano. Muy bien, perfecto. Genial. Bueno, vamos con otro tema. Los tiempos que corren, los
gobiernos europeos deciden que hay que aumentar el gasto en defensa. Bueno, pues el gobierno de España, Pedro Sánchez, dice que sí, que hay que aumentar el gasto en defensa, que se va a aumentar el gasto en defensa. No sé si al final se habrá puesto de acuerdo con sus socios de gobierno, que dijeron que no, que por ellos que no. Y que este aumento en el gasto de defensa no mermará lo que es el gasto social. Entonces, bueno, traslado la pregunta que me trasladaban por la mañana. ¿Es posible soplar y sorber a la vez? ¿O es que hay tanto de dónde sacar que puedes afrontar una subida en el gasto de defensa sin tocar el otro gasto que se considera intocable en este caso? ¿O se trata de hacer, no sé, lo que se llama arquitectura financiera? No lo sé lo que es. ¿Hay un atajo? ¿No lo hay? ¿Es posible? Bueno, si antes comenzaba por Abel, comienzo en este caso. José Antonio, para luego dejar el tercer tema. Bueno, a ver, primero, vamos a sentar las bases del asunto. Hay que decir, y esto no es solo cosa del gobierno de Pedro Sánchez, sino de los anteriores, que el gasto en defensa en España ha ido bajando los últimos 10 o 15 años. Sí. De hecho, tenemos un ejército de 116.000 militares, cuando antes teníamos 130, 140. Bueno, Sí. el gasto hoy día está en el 1,28 del PIB. Bueno, Sí. esos son aproximadamente 16.000 millones de euros, 17.000 millones, por ahí, más. 420 millones, ¿vale? euros persona. Sí, bueno, Sí. como digáis, vale. Y entonces teníamos que subir al 2% allá para el 2029, que es lo que se comprometieron Sí. en 2014. Bueno, pues ahora resulta que viene la comisión y te dice que no, que para el verano. Que dijo que para el verano, no dijo correcto. tal, ¿no? Hay que apurarlo. Bueno, pues la subida del 0,72, eso supone 11.800 millones y yo no calculo mal. 11.000 millones que hay que poner de aquí al verano. Dice, no, y no vamos a tocar el gasto social. Bueno, primero no tenemos ningún gasto social porque no tenemos presupuestos. Bueno, Claro, sí, eso. por ejemplo, a los de la ELA les dijo, y esto lo dijo Feijóo esta mañana, a los de la ELA no les da 200 millones porque no tenemos presupuestos. Y eso es gasto social. Bueno, pues ¿de dónde van a salir los 11.800 millones? Pues bueno, tal como está la cosa, el gobierno está esperando a que von der Leyen abra la espita para poder decir que los emite en deuda. Pero es que emitir deuda, y que me corrija el señor economista, es incrementar el problema social de alguna manera, porque la deuda hay que pagarla. Es una patada seguida. Una patada es lo de. ¿Quién era? Clemente, ¿no? Que era aquel entrenador vasco que no tenía nombre vasco, ¿no? Bueno, pues Clemente, ¿no? De los 8 apellidos vascos. Pues Clemente, patadón y para arriba, o sea, porque me va a meter al año 11.800 millones, pero es que luego dice, no, es que verás, es que para el año que viene hay que subir al 3. Porque la OTAN, no sé qué, lo dice. Y claro, está justificado que aumentemos nuestro gasto social. El otro día yo oí al secretario general de la OTAN decir una frase maravillosa. 500 millones de europeos les dicen a 300 millones de americanos que les defiendan de 180 millones de rusos. Esto es así. Y claro, pues desde el punto de vista de los 300 millones es intolerable. No se puede. Es intolerable, ¿sí o no? Oiga, defiéndase usted, que son más. ¿Ves? Y claro, es evidente que necesitamos un incremento muy grande del gasto militar. Eso es así. Y no por razones ofensivas, que nadie quiere atacar a nadie, pero claro, no vas a ser el más tonto del pueblo y que al final venga el gigantón y te dé un guantazo. Digo yo, habrá que tener algo para... Mira, el gasto en defensa, más que en defensa, en armamento, siempre fue la niña fea de los presupuestos. Decía que en los últimos 10 años, cada vez no, desde casi siempre, era muy poco. Y salían los periódicos, gente militar, por supuesto, quejándose de que a veces no había ni gasolina, para los carros de combate o para las maniobras o tal de los cazas. Estaban, vamos, no hay bajo mínimos. Bajo mínimos desde siempre. Sí. Es más, Rajoy ya apuntó cuando era presidente el llegar al 2%. ¿Qué pasa? Que ahora esta necesidad desapareció, digamos, el primo de Zumosol. Desapareció. Que te pase tanto, tengo aquí a mi primo. Vale. Entonces, Pedro Sánchez tiene varios problemas con esto.
es consciente de la necesidad de ello, es consciente no, de la claro, necesidad. seguro. Entonces, tiene que buscar primero apoyos. ¿Qué No pasa? hay. Apoyos en No sus hay. socios No hay. no va a haber, no va a haber. Apoyos con el oposición. PP, ¿qué pasa? Yo creo, deben coincidir en un 98% PP y PSOE. Sí, pero no en el método. Pero te voy a decir que no. Aunque coincida plenamente, te voy a decir que no. Entonces, es una labor de buscar apoyo. Segundo, una labor de explicar al ciudadano, sin caer en populismo, porque preguntas en la calle, ¿usted qué quiere? ¿Un caza último modelo o un centro de salud en su pueblo? Eso es una dicotomía falsa. Sí. pero bueno. Caer en populismo, claro, una fragata o un hospital o una escuela, claro, hay que explicarlo muy bien, sobre todo el tema de la necesidad y lo esencial de tener una defensa. Ojo, una defensa conjunta, no vayamos nosotros solos y Francia dice, ay, no tal, alemán, no, conjunta. Y tercero, que posiblemente sea importante, la financiación. Sí, muy bien, vale. Claro. Al 2% o al 3%, lo crean, vale. Ojo, subiendo impuestos, hombre, así lo hago yo, así lo hago yo. Claro, haciéndolo mejor. Y una financiación que, en el fondo, por lo que se ve, con el famoso Plan Nacional para el Verano, no va a estar metido en los presupuestos. Pero es que... Entonces, claro, esos triple problemas, no sé cómo por eso tiran pelotas para el verano. Y en verano, ojo, para el otoño. Dejarme dos apuntes además a esto, porque es que además aquí, primero, estoy de acuerdo y además no solo es que tenga que estar en los presupuestos, es que este es un tema de tanta gravedad... Un pacto de Estado tiene que ser. Sí, pero el pacto de Estado es preguntarnos a nosotros, vía ponernos en los programas electorales, si queremos o no queremos aumentar el gasto militar. Porque a lo mejor los españoles no quieren aumentar el gasto militar. ¿Quién ha dicho que queremos? Yo soy partidario, pero ¿quién ha dicho que queremos? Y luego hay otro tema también, Un segundo. Si mañana el primo de Zumosol cambia y dice, tranquilos, que aquí estoy yo, pues ya está, se acabó. Y dos apuntes. Uno, durante los últimos 3 años hemos estado suministrando munición a lo burro a Ucrania. Sí. Nuestros arsenales de munición, no solo los nuestros, sino los de todos los países de la Unión Europea, están exhaustos. No tenemos munición. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la disuasión no es tanto el tema de los ejércitos en pie de guerra en el campo de batalla como el tema nuclear. Es que el problema aquí es que tú puedes tener un ejército perfectamente pertrechado en las fronteras de Polonia o de Ucrania o de donde sea, pero es que el enemigo, entre comillas, no me gusta nada llamar enemigo a los rusos, pero bueno, el enemigo tiene 6.000 cabezas nucleares tácticas. O sea, te puede poner una división de tanques y no solamente una tácticas, ceniza en cuestión de segundos. ¿Y nosotros cuántos tenemos? 1.500 están armadas. Bueno, claro, sí, con que 6.000 estuvieran están armadas. ahí, pero con que estuvieran claro, 1.500 están armadas. Bueno, pues es que Francia e Inglaterra, que son los países nucleares, tienen entre los dos 600 cabezas. Es decir, nuestro problema de defensa es que por mucho que gastemos en tanques, baterías autopropulsadas, vehículos de transporte de tropas, fragatas, no sé qué, no sé cuánto, que está muy bien, todo eso es para una guerra convencional. Pero como el enemigo empieza a tirar bombas nucleares tácticas en el campo de batalla, te dejas en una división. José Antonio, se está viendo la guerra Rusia-Ucrania, que son todo drones, no es la infantería, la gran armée de Napoleón, voy para allá, no, es los drones y sobre todo la inteligencia. Claro, Estados militar, Unidos por supuesto, suministraba una inteligencia a Ucrania de que detectaba perfectamente cuando Rusia lanzaba los 400 o 500 drones, los detectaba para anularlos. Eso es es que además inteligencia, es que además que hoy no en es día decir, voy a hacer proyectiles,
voy a hacer barcazas. Es que además hoy en día la guerra no es la guerra convencional. Claro, la guerra claro. la guerra mundial, a base de la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, eso ya pasó a la historia, ya he dicho. Sí. ¿Por qué? Porque hoy la infantería y los medios Claro. acorazados solo sirven para conquistar el territorio una vez pasada la guerra. Claro. Una vez que tú, porque la guerra convencional hoy día es a base de aviones, de cazas, de drones, como bien dices, etcétera, etcétera, que te destrozan. Mira lo que pasó en Irán y en Gaza, es toda a base de medios aéreos. Ya mira, el otro día Estados Unidos atacó Yemen Sí. Por y no puso primera- un solo soldado en el terreno. Por primera vez, ¿Sí? Trump Sí, Ah. lanzó un ataque. lanza un ataque Lanzó un ataque. bélico, ¿eh? Abel, decía José Antonio, ¿se pagaría en base a la deuda? ¿Hay otra vía o es solamente...? En principio no. 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 Y eso que se dice, el presidente dice no, que no se va a tocar los gastos en campo social y demás, bueno, habría que verlo. Yo creo que sí se va a tocar. no te compren la deuda, ¿qué pasa? Es que sí o sí. Seguro. Es que en el fondo, Vamos a ver. en el fondo es de cajón. Hay una ciudad, no digo cuál, pero hay una ciudad que dice aumentó muchísimo el gasto social, no contaba con ello, voy a subir el IBI. Cuando va en contra de los Claro, principios básicos de su programa y de su electoral. ideología. Sí. Pero es que, ojo, yo prefiero, sinceramente prefiero que suba un poco el IVA que no que recorte los Sí, yo también, los gastos pero bueno. sociales, el bienestar. Pero claro, eso lo hago yo. Pero estamos hablando de A ver, unas cantidades altísimas. Exacto. Exactamente. Con lo cual, por una parte, este toque que nos hizo Trump y que ahora pues, nos despertamos, ¿no? Sí, Despertamos sí, porque ¿quién podía pensar que nosotros estaríamos hablando de un tema de estos hace pues un año? Una cosa impensable. Sí. Qué cosa más rara. Gasto Que militar. casi hay que tener una mente un poco... Gasto militar, aviones, Sí, barcos, por favor. pues ahora es el tema primordial, ¿no? Sobre eso, y luego a partir de ahí pues tendremos que mirar de qué manera podemos llegar a financiar todo esto. De cuantías, ya decimos, enormes. Mayor deuda. Bueno, ya estamos en unos niveles altamente preocupantes. Si a todo esto añadimos mayor endeudamiento, pero ya tenemos endeudamiento con las pensiones, etcétera, etcétera. Y la economía está como está. Lo que estamos consiguiendo es que para un futuro estas generaciones que ya tenemos aquí, pues se vayan a ver con un problema muy grave. Claro, claro. Porque esto lo hay que pagar. Claro, Esto lo es hay que evidente. pagar. Es decir, la deuda la hay que pagar. Y a día de hoy los tipos están como están, pero los tipos fluctúan. Y habrá momentos que, bueno, podría ser más Bueno, o menos asumible, más o menos, pero sí. hay otros momentos, porque todos son ciclos, Sí. que pueden hacernos prácticamente insufrible. Y esto lo Claro, vemos a veces, claro. miramos a otros países, lo Yo que siempre- sucedió a Argentina en su Yo momento, siempre etcétera, etcétera. hago una pregunta, ¿por qué Estados Unidos tiene el IBI el porcentaje de IBI tan grande, que creo que casi llega al 5%, en armamento? ¿Por qué? Claro, porque, ojo, yo siempre parlo, digo, nadie me lo sabe explicar, pero yo creo que el gasto en sanidad, Sí. o el sistema sanitario norteamericano es muy bajo, muy bajo. Te lo pagas tú, básicamente. Exacto, entonces, Claro, eso sí, que dedicamos aquí, en el estado de bienestar, aquí, en Francia, en Alemania, tal, a Estados Unidos, y eso, y pensiones, y muchos temas de bienestar, que es todo privado, Estados Unidos, como gobierno, como Estado, no lo tiene. Entonces, claro, sí que puede dedicarlo a otros temas. Claro, Pero el dinero en otro lado. Sí, nosotros pero tenemos ellos te educación, dicen- sanidad, pensiones, tal. Claro, Bueno, pero ellos te dicen, oiga, es que yo le estoy pagando su Claro. seguridad a cambio de no tener seguridad social aquí. O a no Es que tener, es el- claro, es claro, sí. tiene lógica. Y otra Claro. cosa que quería comentar, Sí. el incremento de la deuda, y esto ya nos ha pasado en 2011 con Mariano Rajoy, claro, hablamos todos de la prima de riesgo. Sí. Sabes que la deuda española llegó a estar 6 puntos por encima de la alemana. Y claro, eso quiere decir, pues claro, la deuda es una cosa muy simpática. Yo la emito y me la compran. Sí, te la compran hasta que te la dejan de comprar. Claro. Y en el momento que te la dejan de comprar y te la pasan al cobro, pues tú tienes que
o emitir más deuda para hacer ese pago, o caerte muerto, o sea, o quebrar, punto, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, entonces, siempre es una espada de Damocles, volvemos a las armas, encima de la sociedad española. Es un impuesto injusto, porque el que lo va a pagar no ha nacido todavía. Efectivamente. Porque eso quería preguntar, esa patada a seguir, o ese balón hacia adelante, ¿en qué momento llega a caer? ¿En qué momento deja de ir por el aire y dices, ahora? Pues en el momento que los mercados, bueno, sean en el momento exigibles. que los mercados te exijan que le pagues lo que les debes. Efectivamente. Igual que a ti te pueden exigir el banco, si no pagas 3 cuotas, que liquides el crédito. Si tienes capacidad para refinanciar, pues no tienes problema, puedes seguir. Pero esa capacidad puede acabarse, Efectivamente. Y ojo, y a ver quién te la que es compra. lo que le pasa a Argentina. Y a ver quién te la Exactamente, compra. es el ejemplo. A ver quién te compra esa deuda que no sea un país que te compre casi enteramente la deuda, porque vas a depender Claro. directamente casi de él. Hay de otra, lo que diga claro, él. claro, Porque si exactamente. me lo Claro. compraron 100.000, bueno, 100.000, Claro. ponte de acuerdo. Pero si me lo compró uno, Es que ese es el te caso. lo exijo mañana. Es que ese es y el caso. mis Es condiciones. que no vemos la imagen que nos puede dar el tema del endeudamiento con los déficits, ¿no? Entonces ahí tendríamos que... Es una cuestión más bien didáctica y esto los gobiernos No lo hacen. debería de hacerse, ¿eh? Porque cuando hablamos, bueno, esto sí, mejoras para esto, pero si no hay recursos y vamos tirando siempre de endeudarnos y de endeudarnos, llegará a un extremo, a un momento en el que realmente se hace asfixiante el poder satisfacer esa deuda, ¿no? Entonces, no hay que llegar a esos extremos, no hay que llegar, ¿eh? Entonces, es una cosa de cierto equilibrio. Y yo creo que la población en general no se da cuenta, no percibe la gravedad que tiene el hacer esta. Claro, porque fíjate que en época de Pedro Solbes, de lo cual hace, qué sé yo, 15 años o 18, fue en 2008, 2009, ¿no? Hace 16 años. La deuda española era de 300.000 millones. Sí. Hoy es de 1,7 billones de euros. En Es 15 que años. no da sensación de, Sí, sí. Y de entonces- que paguemos. No da sensación de que Y entonces, paguemos. ¿qué pasa con nuestra deuda? Que debido a la crisis que tuvimos, el Banco Central Europeo tiene 400.000 millones de deuda española, de los otros también tendrá un montón. Y eso es lo que nos permite vivir. Porque el banco a la larga, pues bueno, pues te pide un crédito mínimo o en último caso te la hace perpetua Es que- y vas pagando. Yo te digo, insisto, no da sensación de que la Y tenemos paguemos. un No da, ejemplo muy claro con el tema de las pensiones, ¿eh? Tenemos un endeudamiento, ese déficit acumulado. Tal. No, con el IPC se deben incrementar, con el IPC y demás. Se está creando una bola Claro. que nadie se enfrenta a la gravedad. es la que no tenemos sensación de que Claro. la pagamos ni de que vamos a pagar. Claro. Y en este sentido me llamó la atención, hará 4 o 5 meses y tal, que la ciudad Montreal acababa de pagar la Olimpiada. Sí. Se endeudó para hacer los Juegos Olímpicos en el 76 y hace meses Sí, que y lo acabó de pagar el otro que día, acabó de pagar, porque son pagadores. Claro, ¿eh? claro. Entonces, supongo que a Montreal le dices, organice usted algo y vamos. Claro, es que por Nosotros ejemplo, te diríamos la quita, ¿no? Una quita. es que además Nos declaramos es que no nos damos insolventes, cuenta, pero bueno, lo que mil se cosas. llama, y aquí está el señor economista que me corregirá, el servicio de la deuda en España son del orden de 30 y pico mil millones al año. Es decir, más que toda la inversión directa en obra pública. El doble. Ella supone. Es que hay que explicarlo, Ella porque, supone. por Y ejemplo, de cuando verdad. dicen esto, te condono la deuda. Joder, esa deuda va a algún lado, ¿eh? Va a algún lado, sí. Va a algún lado, ¿eh? Vamos No a ver desaparece. cuando el tema de la condonación. Sí, hay que tenerlo. Va a algún lado. Volvemos o sea, eso, un poco exacto. al tema de Claro. la autonomía, ¿no? Sí. No, el ciudadano al final es el que va a tener Que pagar. que pagar, ¿vale? Y cuando quitamos la deuda a Asturias o a Andalucía o a Cataluña, bien, en cuanto a que esas instituciones de esas comunidades autónomas pueden tener recursos para destinar, bueno, y ahora tampoco, por
porque con las reglas fiscales de la Unión Europea pues parece que tampoco nos van a permitir hacer eso. Pero al final, quien lo va a soportar es el ciudadano. Claro. Y es muy curioso, decir, bueno, bien, lo asume, ¿desaparece la deuda? No desaparece. Está aquí y la pasa por aquí. Sí, es autonómica, estatal, ¿vale? Y yo como ciudadano tengo que seguir pagando. Tengo que seguir Pagarla pagando igual. exactamente igual. pero- ¿qué ocurre? Que a veces el quitarme esa deuda autonómica y pasarme al Estado, en el conjunto de todas las autonomías, puede que yo salga perjudicado, porque estoy haciendo Sí, frente sí. a unos créditos superiores a Completamente las de que acuerdo. tenía cuando estaba con la comunidad autónoma, que es lo que está sucediendo. Es que Completamente un poco, de acuerdo. con Estados Unidos en tema de defensa pasa un poco con la Unión Europea, en el sentido de que, y se nota, los Países Bajos, Alemania y tal, se empiezan un poco a hartar de lo que llaman los mediterráneos, tal, de que están dando dinero. Cada poco el veto de Países Bajos y tal. ¿Qué pasa? Que mientras recibamos, bien, se supone que vamos a empezar ya, porque vamos bien, a ser país que en vez de recibir, Tenga que pagar. ojo, a ver ahí, vende Luego, además, eso, vende y eso. y volviendo a nuestro gasto militar y al tema que está sucediendo, todo el mundo habla de la frontera este Sí, de Rusia contra Finlandia, 1.800 kilómetros de frontera común, y además ya le quitaron un cacho a principios del siglo XX. Sí. Todo el mundo habla de Polonia, de Ucrania, tal. Y lo que tenemos por Pero es que debajo, ¿no? nosotros tenemos por debajo, todo el mundo habla de Marruecos. A mí no me preocupa tanto Marruecos como el Sahel. El Sahel es una zona donde están metidos todos los subsidiados, digamos, de Rusia, Sí, los proxies. destrozando los países del Sahel, y no solo los países del Sahel, sino también nuestros yacimientos de gas. ¿Por qué? Pues porque los yacimientos de gas que están al sur de Argelia... Ya hubo un ataque una vez a una subestación de bombeo de gas, que fueron los paracaidistas franceses a tomar la estación, que la tomaron los yihadistas. Y aquella estación es la que servía para llevar el gas tanto al gasoducto que venía por Almería como al gasoducto que pasa por Sicilia. Es decir, era una instalación clave del sistema gasístico europeo y hubo que reconquistarla con los paracaidistas franceses. Eso es el flanco sur, no Marruecos o Argelia, que bueno, nos podrá preocupar lo que nos preocupa, pero a mí lo que me preocupa es todo el tema del abastecimiento de gas, de abastecimiento de petróleo y de la situación de países como Argelia, Libia, Túnez, etcétera, etcétera, que pueden ser un polvorín en el que estamos sentados y no nos damos cuenta. No es Ceuta y Melilla, no, es que es toda la Unión Europea la que está afectada por el problema del Sahel, que no sale nunca en los periódicos, No. Mucho menos que León Aviego. Sí, mucho menos. Mucho menos. Y es bastante más importante en este caso. Bueno, de manera muy rápida, porque nos apremia el tiempo. El tema educativo. Pantallas sí, pantallas no. Primero no había una pantalla por aula. Pizarra con tiza y pa'lante. Venga y dale al borrador. Luego llegaron las pantallas digitales, las tablets, los móviles, los ordenadores portátiles, todo para el alumnado. Alumnado digital, libro digital. No, ya no transportan libros los chavales, que pesa mucho la mochila, aunque lleve ruedas. No, ahora todo digital, licencia digital. Ahora no, ahora para atrás. Ahora contraorden. Que como decía una persona que quiero mucho, que es mi padre, orden más contraorden igual a desorden. Orden más contraorden, esa frase siempre me la quedé yo. Orden más contraorden igual a desorden. Bien, voy con Francisco. Favorable, damos ya con poco tiempo, ¿favorable o no a pantallas sí, pantallas no? Como instrumento educativo, favorable. Favorable. Hay que buscar un equilibrio, lógicamente, pero no hay que confundir, porque a veces se confunde, el uso de los adolescentes del móvil y tablet, ocio, Sí. que eso sí que está bien que esté limitado o cuasi prohibido en los colegios, y otra cosa es el uso de dispositivos de la tecnología que se puede hacer. O sea, es que el futuro es ese. Hay que hacer gente, alumnos,
competentes digitalmente. Y acabo, soy breve, Correcto. Puedo seguir. Voy con José Antonio. José Antonio, Bueno, pues yo ¿favorable, soy no favorable? absolutamente desfavorable a que los niños entre los 3 y los 14 años o 15, que empiezan a dar, manejen pantallas de ordenador en el colegio. ¿Por qué? Pues porque yo considero que primero había un refrán antiguo que decía que la letra con sangre entra, Sí. no es eso el tema, pero sí es cierto que a nosotros en el plan del 64, fíjate, plan del 64, Ay, bueno, quedó? pues, ¿cómo quedó? Bueno, a nosotros, yo aprendí la geografía de España con el mapa mudo. Había un mapa mudo que Sor Julia manejaba en el Colegio La Milagrosa, con un puntero, Machichaco, En Vizcaya. Ajo en Santander, Peñas en Asturias, Peñas en Ortegal y Asturias, Finisterre en La Coruña. Ortegal y Finisterre en La Coruña. Bien, bien, y bien. tengo 69 años y me acuerdo. Y todavía te acuerdas. Trasfalgar en Cádiz. Y La Serena, capital Don Benito, también me acuerdo. Es decir, la repetición, el estudio duro, la tabla del 6 copiada 50 veces a mano con un bolígrafo, todavía me acuerdo, 6 por 6, 36. Es decir, o sea, me acuerdo. Y fue a base de que aprendimos, y de hecho yo considero que la mejor manera de aprender es repitiendo, volviendo a repetir, trabajando sobre materiales antiguos. Luego ya las carreras y todo eso ya es evidente ya que es no es otra cosa, así, y bueno, y el ordenador es pistonudo y accedes a toda la documentación por internet sin ningún problema. Pero desde luego, y además, oye, para explicar el primer principio de la termodinámica en quinto de bachillerato, que no sé cómo se llama ahora, no hace falta ningún ordenador ni ninguna tabla. Lo que hace falta es un profesor que entienda cuál es el primer principio de la termodinámica y el segundo, porque hay dos, el primero y el segundo. Y dice, oiga, pues ¿para qué se necesita esto? Y luego puedo decir que personalmente, cuando estudié las carreras, todavía no había estos sistemas, el que estudió no fui yo, fue mi bolígrafo. Sí, ¿no? Yo me dedicaba a hacer resúmenes con mi bolígrafo y de hecho siempre fui a los exámenes con el bolígrafo con el que había estudiado, porque yo sostenía que el que sabía Era el bolígrafo. era el bolígrafo. Era el bolígrafo, en este caso. A ver, Yo ¿favorable o no? soy de la misma línea que... Plan del que 64. Sí. Y lo digo porque, si bien es cierto que estos nuevos dispositivos, pues bueno, estamos en una nueva era Sí, y lógicamente se deben de utilizar, pero sobre todo a edades muy tempranas, totalmente desaconsejables. Ninguna- Se pierde la concentración, La atención, sí, totalmente. Es, digamos, que casi crean más perjuicio que beneficio, en ese sentido. De hecho, bueno, se está planteando ya. Es que hay que en saber muchos- usarlo. Ya. Es que sí, pero es nos sumamente... dan es sumamente nos dan difícil. unas pero herramientas, nos sobre dan todo unas a herramientas esas edades tan tempranas impresionantes. es muy, muy difícil que sepan discernir hasta aquí, ahora, y que no te causen esos efectos que a veces son un poco perniciosos. Yo Que es puedo- así. El Y gran además país yo- en PISA, que siempre es a- Finlandia, sí. salió hace tiempo que prohibía, ya iba a quitar la caligrafía, escribir. Y es mentira, de escribir a mano. Quita la caligrafía. ¿Por qué? Porque ya no se escribe con la caligrafía uniendo y tal, sino escribe tipo pantalla, la F, la R, A, distinto y tal. Por ejemplo, el 7. Todos los 4 que estamos aquí hacemos un 7 que no lo vemos en ningún sitio, ni en un libro, ni en una pantalla, ni nada. Este 7 Ya no existe. No existe. No, ya no existe. No existe. Ya. Pero O sea, luego- y luego- entonces, estamos quitando unas herramientas fundamentales. No, pero Por lo luego hay menos la base enseñarla, pero no podemos dejar de usar esa tecnología, que luego es hay otro enorme, tema. es enorme. Hay otro tema. Acabo con Amel. Sí. Yo quería además, lo que estabas exponiendo y demás, me estaba acordando de tu tía, que fue profesora mía, y que era una... Sí, Maruja. sí. Maruja. María. Y Ricardo Pedreira. Y Ricardo Pedreira. Los dos fueron profesores. Y ella era profesora de estadística. Y nosotros con las calculadoras haciendo las operaciones y ¿Cómo ella iba a decir? en la Claro. pizarra, y lo hacía primero ella que nosotros con las calculadoras. Toma. Era una auténtica Eso, máquina. eso yo te puedo Es- retar. Es, Yo también lo hago. es verdad, pero es que era así. Ahí es Era cierto. También te puedo retar. Pero volvemos a lo mismo. A ver, primero, todos aprendimos y nos enseñaron
sumar, restar, incluso Dividir. las raíces cuadradas. Sí. Fíjate. Yo, sinceramente, me tengo que poner muy mucho. Tardaría, hombre, lo lograría, ¿eh? Sí. Pero una raíz cuadrada. No, yo no la hago. No, Ojo, yo reconozco que no lo hago. con esto, ya. Pero mira, con eso tiquitiquití, Ojo, hay que saber la esencia, por qué se produce eso y para qué. Pero si luego tengo esto que me lo saca, es más, yo confío luego más en este que en mí mismo, ¿eh? En hacer cálculos. ¿eh? bueno, pues Bueno. mira, yo te puedo decir que mi mujer, que fue profesora de universidad muchísimos años, encontró gente en segundo de carrera que no sabía restar a mano, con el minuendo, el subtraendo y la resta. A mano, sin máquina, lo cual es una negación de la existencia humana. De todo, de todo, de todo. Segundo, Hombre, hay no lo sé. A lo mejor estar quebrado, sí. hay una manía persecutoria de la cual yo estoy en contra, que es la persecución de la memoria. Es Sí, decir, sí, la memoria Claro. es la mitad de la inteligencia de una persona. Sí. Si no tienes memoria, no eres inteligente ni nada que se te parezca. Los datos hay que Yo saberlos. entiendo que no lógicamente. vas a pedir a un chaval de ahora que se aprenda la lista de los Reyes Godos, como te tocó hacer a ti. Sí, sí. Pues lo entiendo, porque la lista de los 33 Reyes son. Godos está en internet, pero Son vamos, 33. repetir y repetir y repetir un tema y tenerlo en la memoria para luego examinarte de él, parece razonable, sobre Sí. todo porque la memoria es lo más importante que tiene el ser humano para su trabajo. Pero, José Antonio, una cosa es aprender de memoria, por supuesto, hay unos datos que hay que saberlos. Pero, por ejemplo, si dices Cervantes, pues nació del siglo, yo ya no te digo Sí. el año, más o menos, Más para o menos. la época. Siglo A mí XVI, luego, vale. que si calzaba el 43 o el 42... No, ya, pero bueno, Ya pero es superfluo. eso, claro. Bueno, ya. llegamos al final de una manera abrupta, pero antes de despedirme, sí les voy a pedir a nuestros invitados que me contesten con un sí o un no. Es una respuesta, como dice Felipe, la persona que interviene en las tertulias del Oviedo, pregunta concreta, respuesta concreta. Vamos a ver. Abel, antes de despedirme de usted, ¿va a preparar un kit de 72 horas de supervivencia? No. No. José Antonio. Yo para nada. No. Yo creo que en casa hay para más de 72 Hay horas. para más de pero, 72 horas. Pero si tuviera que prepararlo, no lo haría. No me Correcto. parece- Francisco. No, porque yo creo que lo tengo en casa, más o menos. Sí, pero... Sobre todo para 72 horas. Sí, Bien, sí. pues- Yo 72 horas como y tengo agua suficiente. Me uno al criterio de nuestros invitados. Yo A no creo ser- que 72 horas... A no ser aguantamos. que sea para almacenar un material estratégico, que es el aluminio en forma de latas de bonito, porque el aluminio sí es estratégico. Pudiera entonces, ser. bueno. Pudiera ser. Pero- Pues sí, más de 72 horas podemos aguantar. Muchísimas gracias a los tres. Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. José Bien, Antonio, gracias. lo mismo le digo. Francisco, muchísimas gracias. Como gracias también les damos a ustedes. Les emplazamos para mañana, cuando en La Caja Negra, en el programa que dirige y presenta Javier Neira, se hablará de un único tema en profundidad. En este caso va a ser el tema del reparto o distribución de los menas o menores no acompañados en la geografía nacional, en las distintas comunidades, que también es un tema que está generando mucha polémica. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.